Con respecto a antebrazo, vamos a hacer pizarra. Así que en la región del antebrazo, chicos, en la región del antebrazo, vamos a primero delimitarla. Es aquella que pasa entre, bueno, tiene un límite superior y un límite inferior. ¿Ok? Listo. El límite superior está dado por una línea que pasa justo por debajo de la fosita cubital, ¿vale? Y hacia abajo pasa por una línea. Hacia abajo vamos a hablar acerca de los límites, una línea que divide a la región muñeca, ¿ok? Divide a la región entre antebrazo y muñeca. Una línea que es una línea horizontal que pasa justo por la cabeza del cúbito. Vamos a dibujarlo. Apófisis estiloides, este es el radio, vendría a ser el radio. Con su cabeza, recuerdan de la epífisis proximal del radio, tenía un borde interóseo. Y luego el cúbito, con su apófisis coronoides, su tubérculo, su cavidad glenoidea para el radio, su borde interóseo, el borde interno y la cabeza, ¿verdad? La cabeza tenía un cóndilo y su apófisis estiloides. Entonces, entre ellas había una membrana interósea, ¿verdad? ¿Qué tipo de articulación era? Tipo sindesmosis, ¿verdad? Trapecio, trapezoide grande y ganchoso, escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. Los huesos del carpo. Luego venía el metacarpo, ¿verdad? El primer metacarpiano, el segundo metacarpiano, el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces, delimitando esto, chicos, delimitando esto, una línea que pasa por la cabeza del cúbito, ¿ok? Y una que pasa justo por debajo de la fosita cubital. Muy bien. Entonces, chicos, puntos, reparos anatómicos importantes dentro de la región del antebrazo. Bueno, primero hablemos del nervio mediano, ¿ok? Hay que recordar, chicos, que en región antebrazo existen tres grupos musculares de los músculos del antebrazo, ¿ok? Están los músculos epitrocleares, están los músculos epicondilios. Y estos están dispuestos en anterior, disculpen, en externo, interno y en los músculos de la región posterior. Segundo, existían reparos anatómicos correspondientes a los nervios, y de estos vamos a tener al nervio mediano, al nervio radial y el nervio cubital. Y también tenemos el componente vascular. El componente vascular, chicos, correspondido por las arterias. ¿Qué arterias? La arteria radial. Bueno, primero la arteria humeral, ¿verdad? Que se divide en arteria radial y en arteria cubital. Cada una correspondida con sus respectivas venas. ¿Ok? Entonces hablemos de cada uno de estos elementos. Antes de pasar a los planos musculares, que por sí son bastantes y están solo para mencionarlos, hablaremos entonces, chicos, del nervio mediano. Entonces, el nervio mediano en el antebrazo tiene un recorrido. Vamos a ponerlo aquí, recorrido. El recorrido del nervio mediano, chicos, es de dirección vertical. Segundo, corresponde a la parte superior del antebrazo. Tercero, cuando ingresa en el antebrazo, chicos, pasa entre los fascículos de un músculo. El músculo se llama pronador redondo. El músculo se llama pronador redondo. Y va más o menos así. Vamos a dibujarlo acá, encima del margen que hemos hecho. Entonces, el músculo pronador redondo tenía esta inserción, ¿ok? Y tenía dos fascículos. Un fascículo superior o anterior y un fascículo posterior o dorsal. A su vez, de los músculos epitrocleares derivaba un músculo denominado palmar, palmar menor, ¿ok? Músculo palmar menor. El músculo palmar menor también tiene su tendón, que se inserta aquí con el tendón del palmar menor. Vamos a ver cada uno de estos músculos. Entonces, entre los fascículos del pronador redondo venía un nervio. ¿Recuerdan de qué canal bicipital? Del canal bicipital interno. Venía el nervio mediano. Este de aquí, justo por debajo del músculo, entre el fascículo anterior y el fascículo posterior. Hacía una pinza, ¿ok? Y lo atravesaba. Y eso lo vas a ver en tu preparado anatómico. Punto importante que el nervio mediano pasa entre los fascículos del músculo pronador redondo. Tercero, cruza en X a la arteria cubital. Entonces, si yo quiero dibujar acá la arteria cubital, que venía también del canal bicipital interno, llega aquí y acá la cruza en X. ¿Ven este punto? Cruza en X a la arteria cubital. Y en el plano medio del antebrazo, chicos, en el plano medio, este es en la parte superior, ¿recuerdan? Parte superior del antebrazo. Pero en el plano medio del antebrazo, el nervio mediano se llama así mediano porque justo pasa por el medio de diferentes músculos. Vamos a hacer un corte a este nivel, ya. Vamos a hacer un corte a este nivel, así. Vamos a verlo de lado, ¿ok? Si este es el antebrazo, vamos a verlo de lado, ¿ok? Mira, entonces, aquí hay un fascículo y aquí hay otro fascículo. Estos músculos tienen sus tendones. Muy bien. ¿Cómo se llama el músculo que está por encima?
Este músculo se llama flexor común superficial de los dedos. Este músculo de acá. Este músculo de acá se va a denominar flexor común profundo de los dedos. Músculos flexores. Entonces, el nervio mediano que transcurría entre los fascículos del pronador redondo cruzaba en X a la arteria cubital y luego se volvía mediano. ¿No? ¿Por qué? Porque pasa justo entre el medio, entre el flexor común superficial de los dedos y el flexor común profundo de los dedos. Para ubicarnos, esto sería anterior, esto sería posterior, ya. Esto sería cefálico y esto sería caudal. Anterior, posterior, cefálico, caudal. En el medio de eso pasa el nervio mediano. Este punto, este reparo anatómico es muy importante. Listo. Entonces, aquí está justo en el medio. Y en la parte inferior, chicos, el nervio mediano se hace superficial, justo antes de llegar a la muñeca, donde vamos a ver, donde vamos a hablar. ¿Ok? En el tercio inferior. Entonces, tenemos tres relaciones, ¿verdad? De acuerdo al lugar en donde se encuentra el antebrazo. En el tercio superior, con el músculo pronador redondo. En el tercio medio, con el flexor común superficial y el flexor común profundo. Y en el tercio inferior o tercio distal o tercio caudal, como se te ocurra llamarlo, tercio inferior, ¿ok? Se hacía superficial, ¿ok? Se hace superficial, vamos a dibujarlo acá, se hace superficial. Y al hacerse superficial, pasa ya no entre músculos, sino pasa entre tendones. El tendón del flexor común superficial de los dedos y el tendón del palmar menor. Entre esos dos estaban las relaciones del nervio mediano. Muy bien. Eso es todo lo que tienen que saber con respecto al nervio mediano. El nervio mediano, a su vez, emite ramas colaterales. Las ramas colaterales del nervio mediano son importantes porque inervan a los músculos epitrocleares, excepto el músculo cubital anterior. Listo, chicos. Ramas colaterales para los músculos epitrocleares. Son aquellos músculos que se insertan en la epitróclea, disculpen. Muy bien. Justo para los músculos epitrocleares es en donde dan las ramas colaterales del nervio mediano. Hablamos acerca del nervio mediano. ¿De qué más teníamos que hablar? Del nervio cubital, ¿verdad? Aquí está, nervio mediano, nervio medial, nervio cubital. Muy bien, hablemos del nervio cubital. Entonces, igual, para dibujar el nervio cubital, para ver las relaciones entre el nervio cubital, hay que ubicarnos primero en contexto, ¿ok? Si este es el antebrazo, este es el brazo, el codo y el antebrazo, acá vendría la muñeca, la mano, con los dedos, ¿ok? No voy a dibujar todos los dedos. Ya. Entonces, dos puntos anatómicos importantes. Uno, la epitróclea, y dos, en los huesos del carpo, el hueso pisiforme. Epitróclea y pisiforme. ¿Por qué dibujo esto? Pues bien, si trazo una línea desde la epitróclea hasta el hueso pisiforme, esta vendría a ser la dirección del nervio cubital. Entonces, vas a escribir ahí la dirección del nervio cubital, así como había el recorrido del nervio mediano, el recorrido del nervio cubital era una línea que pasaba entre la epitróclea y el hueso pisiforme. Entonces, línea entre la epitróclea y el pisiforme. Segundo, el recorrido. El recorrido del nervio cubital, chicos, también se da de acuerdo a las relaciones que tengan con los músculos. Entonces, vamos a dibujar un poquito más grande eso para poder entrar en contexto. Si este es el antebrazo, muñeca, por acá está la mano, ¿ya? Aquí está la epitróclea y aquí el pisiforme. Aquí también habían músculos. Justo de los músculos epitrocleares había un músculo que estaba pegado al hueso cubital. Pero como está en la parte anterior del antebrazo, se va a llamar músculo cubital anterior. Entonces el nervio mediano pasa justo por encima de eso. Entonces, entre el músculo cubital anterior y también entre el músculo flexor común profundo de los dedos. Okay, aquí está entonces el nervio cubital. Entre el músculo cubital anterior, que vendría a ser este, y también otro músculo que estaría por aquí, el flexor común profundo de los dedos. Vamos a ponerlo aquí. Flexor común profundo de los dedos. Entre estos dos músculos pasa justo el cubital. ¿Ok? Listo, ese es el recorrido. Entonces, ¿quién ponemos? Entre el músculo cubital anterior y el flexor común profundo de los dedos. En su parte proximal estaba justo entre estos dos músculos, pero en su parte distal ves que se encuentra al lado de un tendón, ¿verdad? Esta vendría a ser la parte superficial. Entonces,
tiene una parte superficial que es la que recorre el nervio cubital, discurre por dentro del tendón del músculo flexor común superficial de los dedos. Ojo, mira, flexor común superficial, no flexor común profundo, ¿ah? Flexor común superficial de los dedos. Va más o menos así. Si hacemos un corte aquí, vamos a ver esto, chicos. Sería esta la parte de la muñeca. Aquí estaría el tendón del músculo cubital anterior, el tendón del músculo cubital anterior. Aquí estaría el tendón del flexor común profundo de los dedos. Y aquí el tendón del flexor común superficial de los dedos. Flexor común superficial de los dedos. Cubital anterior, tendón del flexor común profundo de los dedos. Tendón del flexor común superficial de los dedos. Un corte a este nivel. Justo por este paso estaría discurriendo el nervio cubital. ¿Ok? Rodeado por dentro por el cubital anterior, por fuera flexor común superficial y sobre el flexor común profundo de los dedos. Si esto sería la cara ventral o anterior, y esta sería la cara dorsal o posterior. Esto sería interno y esto sería externo. Recuerda que van a haber planos anatómicos en donde tú vas a cortar al hueso, al músculo o a las partes anatómicas en esta línea. Así, así y así. Si tú lo cortas así como una salchicha, lo vas a ver desde adelante, ¿verdad? Entonces tienes tu antebrazo ahí, lo cortas así y lo ves desde abajo hacia arriba, ¿ya? Esta es la vista que estoy poniendo acá. A este nivel, lo corto y veo desde abajo hacia arriba. O sea, la vista sería desde aquí hasta arriba, así. ¿Ya? Listo. Entonces, a este nivel, acostúmbrese a imaginar esto de aquí, chicos, porque las siguientes diapositivas, mira, por ejemplo, aquí, en muñeca va a ser así, un corte a este nivel, y tú vas a ver desde abajo hacia arriba. Mira, esta es la región muñeca, mira, ¿ves? Esto es desde arriba hacia abajo. Entonces, vas a tener que acostumbrarte. Entonces, un corte desde abajo hacia arriba, esto es importante que lo dibujes. ¿Por quién está flanqueado el nervio cubital? Una vez que terminemos el nervio cubital, hablaremos del nervio radial superficial. El nervio radial superficial. Para ver el nervio radial, chicos, es importante también ubicarnos en contexto. ¿Ok? Eso sería el brazo, la parte del bíceps, la parte terminal del bíceps, la parte cubital, ¿ok? La fosita cubital y el antebrazo. Muy bien. Muñeca, muñeca y mano. Vale, listo. Ahora, recuerda, siempre cuando veas antebrazo tienes que ver cuál es interno y cuál es externo, ¿ok? Entonces, el nervio radial, a ver, esto sería externo y eso sería interno. Aquí estaría el pulgar, ¿ok? Aquí estaría el pulgar. Entonces, reparo anatómico, ¿ok? Epicóndilo. Los límites de la muñeca. Aquí vamos a dibujar un par de tendones, ¿ok? Pero es importante recordar que en el epicóndilo nacen también músculos epicondilios. Uno de ellos es este músculo, chicos. El denominado músculo supinador largo. Supinador largo, con su tendón. Que el tendón del supinador largo. ¿Ok? Muy bien. Este músculo supinador largo, chicos, va a servir de cama para el nervio radial. ¿Recuerdan, chicos, que en brazo había un canal de torsión? ¿Quién pasaba por el canal de torsión? ¿El nervio radial y qué más? ¿Y la arteria humeral profunda? Bien, el nervio radial, ¿qué hacía? Venía por el canal de torsión y se hacía anterior, ¿verdad? Y al hacerse anterior, el nervio radial se divide en dos ramas. Una rama denominada radial superficial y una rama que se va a denominar rama interósea, denominada también rama interósea posterior. Vamos a ponerle acá. Rama interósea, rama o nervio interóseo posterior. Muy bien. ¿Se entendió eso o lo dibujamos de amarillo? Vamos a dibujarlo de amarillo. ¿Cómo se llama este músculo? Músculo supinador largo. Muy bien. Nervio radial con su rama interósea posterior y su rama radial superficial. Acuérdate, rama radial superficial, no nervio radial, sino una rama radial superficial. Esta es la rama o nervio radial, listo, nervio radial superficial. Punto importante, chicos. El nervio radial, el origen del nervio radial superficial, mira, el nervio radial se divide en dos, en una rama interósea posterior y una rama radial superficial. Hablaremos entonces de una de las ramas, el nervio radial superficial. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el origen del nervio radial superficial? Vendría a ser nervio radial. Nervio radial da rama al radial superficial y al interoso posterior. Muy bien. El origen del radial superficial, nervio radial.
Segundo, el recorrido. Vas a tener el recorrido de acuerdo a la ubicación en donde se encuentre. En sus 2/3 superiores y en su tercio inferior. 2/3 superiores y en su tercio inferior. ¿Qué pasa en el 2/3 superiores? Pues bien, el nervio discurre, ¿ok? Por el músculo supinador largo. Entonces, discurre junto o al lado o debajo, o como lo quieras llamar, del músculo supinador largo. Supinador largo. Y también discurre lateral. Eso quiere decir hacia afuera de la arteria radial, que vamos a ver en segundos, bueno, en minutos. Venía la arteria humeral y se dividía en su rama cubital y se dividía en su rama radial, ¿ok? La arteria humeral, listo. La arteria humeral o braquial se divide en dos ramas, una rama cubital y una rama radial. Lateral a esta, o sea, hacia afuera del nervio, de la arteria radial, pasa el nervio radial superficial. Por eso que se dice lateral a la arteria radial. Y en el tercio inferior, chicos, en el tercio inferior pasa algo. En el tercio inferior pasa por debajo del tendón del supinador largo. Del supinador largo. Punto importante aquí, chicos. Punto importante aquí. En su tercio inferior hay algo que se llama canal del pulso, que lo vamos a ver también con la arteria radial, que también por ahí pasa el nervio radial superficial. Vamos a hacer un corte a este nivel y vas a llamarle a esto canal del pulso, ya que estamos hablando de la arteria radial y el nervio radial. ¿Ok? Canal del pulso. Entonces, si vemos a ese nivel, vemos la muñeca así. Esta sería la parte anterior, la pared anterior, esta sería la pared posterior. Reparo anatómico preguntado muy frecuentemente. ¿Quiénes conforman el canal del pulso? Aquí hay un tendón, discúlpame, aquí hay otro tendón, ¿ok? Y aquí están los huesos del carpo, o bueno, los huesos, aquí podrías llamarle a la parte terminal del hueso radial y a la parte terminal del hueso cubital, ¿ok? Radial, cubital, listo. ¿Quiénes conforman el canal del pulso y por qué se llama canal del pulso y quiénes delimitan el canal del pulso? Esta sería la parte externa y esta sería la parte interna. Límites del canal del pulso por donde pasan justo dos estructuras que hemos mencionado ahorita. Nervio radial superficial y la arteria radial. Grande, la arteria radial, gruesa. Muy bien. Dos tendones, chicos. Dos tendones. El tendón uno del supinador largo, anótalo porque siempre preguntan quiénes forman el canal del pulso, el supinador largo, y el tendón del palmar mayor.